Buenos días, soy David Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y a continuación voy a presentar el artículo de investigación La construcción de la identidad nacional en Arabia Saudí, la alianza político-religiosa entre el wahabismo y la Casa Saud. Una investigación que he realizado conjuntamente con la profesora Paloma González del Miño, directora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por dicha universidad. El trabajo La construcción de la identidad nacional en Arabia Saudí, la alianza político-religiosa entre la Casa Saud y el wahabismo, es un trabajo que presentamos para el Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe y Occidente, que se realiza los días 28 y 29 de octubre del 2021. En este sentido, nuestro trabajo intenta analizar desde una perspectiva histórica, política y sociológica cómo se ha construido a lo largo del tiempo la identidad nacional en el Estado moderno de Arabia Saudí y especialmente cuál es el papel que ha jugado la religión en la construcción de esa identidad nacional dentro del Estado moderno de Arabia Saudí. Hay que señalar que la alianza entre el wahabismo, esa interpretación ortodoxa y conservadora y rigorista del Islam predominante en la península arábiga y especialmente en el interior de Arabia Saudí, es un elemento central del poder político y de la construcción nacional y de la construcción del Estado de Arabia Saudí desde 1932, pero incluso anteriormente desde el siglo XVIII. Es esa alianza entre el poder religioso y el poder político que ha dado forma y sigue dando forma al Estado de Arabia Saudí y a la identidad nacional de Arabia Saudí. La investigación parte de una premisa fundamental. Lo primero de todo es que la construcción de la identidad nacional en Arabia Saudí es una construcción reciente. Hay que recordar que el Estado de Arabia Saudí se constituye en 1932 oficialmente. Es cuando acaba la reconquista y la reunificación por parte de los saud de todo el territorio central de la península arábiga, y es cuando definitivamente, después de más de 2 siglos de luchas constantes entre distintas clanes y tribus, se constituye el Estado moderno de Arabia Saudí, y sobre todo existe un monarca y una familia real que concentra todo el poder. Desde entonces, como digo, somos testigos de la construcción de ese Estado moderno de Arabia Saudí. Y en la construcción de ese Estado moderno ha tenido un papel fundamental la religión y en especial el wahabismo. El wahabismo está estrechamente vinculado a la Casa Saud desde el siglo XVIII. Hay que señalar que la Casa Saud, el clan de los Saud, es un clan predominante en el interior de la península arábiga desde el siglo XVII, siglo XVIII, en el que inician en constantes ocasiones un intento de reunificación de todo el territorio. Sin embargo, hasta 1932 esa reunificación de todo el territorio, su capacidad de predominar y dominar el resto de clanes, el resto de tribus, no se llevará a cabo. Sin embargo, en el siglo XVIII, la fuerza, el poder político de los saud estará acompañado también de una gran legitimidad religiosa y de una gran corriente ideológica religiosa. Será en el siglo XVIII, como digo, cuando se produce el encuentro entre el clérigo Muhammad al-Wahhab y la familia Saud. El clérigo Muhammad bin al-Wahhab es un clérigo que había estado formado en distintos centros religiosos de todo Oriente Próximo, había estado en Egipto, en Irak, y en todos ellos había mostrado una interpretación excesivamente rigorista y conservadora, ortodoxa, para la época, y había sido perseguido por su tipo de interpretación.
Sin embargo, cuando llega al interior de la península arábiga, encuentra el cobijo de la Casa Saud y se establece una alianza que se ha mantenido hasta entonces, una alianza que ha marcado la evolución política, social, histórica del territorio. En esa alianza se establecen una premisa muy básica. La Casa Saud va a dar protección, va a dar cobijo al discurso wahabita, va a dar cobijo y protección a las ideas, interpretaciones del wahabismo, y a cambio el wahabismo va a dar una interpretación siempre acorde, siempre coherente con los intereses políticos de la Casa Saud. Cuando se forma el Estado moderno de Arabia Saudí en 1932 y a lo largo de su desarrollo en las décadas del siglo XX y siglo XXI, el wahabismo y la religión ha tenido una doble función política y social muy importante. La primera función política es que ha servido como la principal herramienta de legitimidad para el discurso político, para la autoridad política de los Saud. Es el principal argumento discursivo que tienen los Saud para justificar su poder tanto dentro como fuera del país. Y en segundo lugar, porque la religión, el wahabismo, también ha servido como elemento de cohesión social, como elemento de limitar los comportamientos sociales y sobre todo de asociar a la comunidad saudí, a la población saudí, con unos preceptos, con unos ideales, con unos principios religiosos. Es por ello que a través de estas dos principales funciones políticas y sociales se elabora también toda una identidad nacional. Cuando los Saud llegan al poder en Arabia Saudí, cuando logran unificar todo el territorio interior de la península arábiga, se encuentran con un problema. Ese problema es que nunca antes ha existido en Arabia Saudí, o mejor dicho, nunca antes ha existido en esos territorios una autoridad política única y sobre todo no ha existido, obviamente, una identidad común, sino que siempre se habría superpuesto identidades tribales, identidades regionales, identidades religiosas, identidades de clan, de familia. Y es por eso que los Saud son conscientes de que para que pervivan ellos y el régimen político a lo largo del tiempo, para que pervivan ellos y el Estado saudí moderno que se construye en torno a su poder político, es necesario elaborar una identidad nacional. Una identidad nacional que esté estrechamente vinculada al poder de los Saud. Una identidad nacional en el que se asocie el porvenir del país, en el que se asocie la seguridad del país, en el que se asocie el bienestar de sus ciudadanos con la corona de los Saud y con la religión, con el wahabismo. El wahabismo marcará en este sentido una doble identidad para la población saudí. Una identidad religiosa que marca lo que es ser buen creyente y no buen creyente, y una identidad política en lo que se refiere a ser buen ciudadano o no buen ciudadano, en lo que se refiere a ser buen saudí o no buen saudí. Y en este sentido, el wahabismo será una piedra angular del nacionalismo saudí y sobre todo permitirá establecer ese vínculo asociado a los preceptos religiosos y asociado sobre todo a que el creyente tiene una conexión directa con el ciudadano, a que el buen creyente tiene una conexión directa con el buen ciudadano. Y eso implica, sobre todo, obediencia al poder de los Saud. La identidad nacional en Arabia Saudí se construye, por tanto, desde el propio régimen, desde el propio centro de poder político y religioso, se construye en torno a los elementos de identificarse con una corona, con una monarquía, con una familia real, y de identificarse con una religión, de identificarse con una interpretación concreta del Islam, que es el wahabismo. Además, el wahabismo va a tener un tercer elemento que va a marcar
La identidad nacional de los saudíes, la identidad política del régimen saudí a escala internacional. El wahabismo se considera la interpretación correcta del Islam. Se considera que el resto de interpretaciones del Islam son erróneas, son equivocadas en sus preceptos, en sus conclusiones, en su forma de formularse, de desarrollarse. Y es por eso que el wahabismo también dota a los saudíes y al régimen estatal de una cierta visión excepcionalista. Una visión excepcionalista en la que ellos se consideran a sí mismos como la auténtica religión, como la auténtica interpretación del Islam, y sobre todo se consideran a sí mismos como una misión en la que tienen que proteger el Islam de otro tipo de religiones y en la que tienen que proteger sobre todo al resto de comunidades musulmanas. Esto tiene una doble importancia, una importancia social, porque los propios saudíes se ven a sí mismos en una categoría excepcional, en una categoría superior y privilegiada al resto de poblaciones musulmanas, y por otro lado también tiene una función política internacional porque otorga al régimen saudí, al reino saudí, una legitimidad en tanto en cuanto a su poder, al poder que puede ejercer en la región, al poder que puede ejercer en la esfera musulmana, al poder que ejerce como interlocutor de los pueblos musulmanes frente al resto de la comunidad internacional. Sin embargo, esta identidad nacional que se construye desde 1932 hasta la actualidad, que se construye desde el régimen saudí, desde el poder político y desde el poder religioso hasta la actualidad, no es una identidad nacional, no es una identidad política y religiosa lineal y estable, sino que es una identidad política y religiosa que en los últimos años se ve sometida a numerosas tensiones, se ve sometida a numerosas transformaciones. Tensiones y transformaciones que vienen dadas desde la propia sociedad saudí, que replantean el régimen político, que replantean el poder y fuerza de la esfera religiosa. Interpretaciones, transformaciones de la identidad nacional saudí que entienden que el ser saudí, que la identidad del país no tiene por qué estar vinculada a un régimen o a una familia real concreta, son todas estas corrientes de disidencia, de oposición, que reclaman una mayor apertura y una mayor democratización del régimen político y que entienden que la identidad nacional saudí no está inexorablemente vinculada a esa familia de los Saud. Y por otro lado también esas corrientes de aperturismo, esas corrientes sociales que reclaman un menor peso de la religión en la vida política y social del país y que entienden que el ser saudí, que la identidad nacional saudí no viene solo vinculada al wahabismo, no viene solo vinculada a la religión. Es por eso que en la actualidad se suceden una serie de tensiones, transformaciones que vienen marcando y que van a marcar lo que es la identidad nacional en Arabia Saudí. Esta identidad ha dejado de ser un producto creado desde el régimen para cohesionar el Estado creado, para cohesionar la sociedad reunida, para legitimar el poder político y religioso. Y es una nueva dinámica en la que se establece tensiones entre fuerzas que buscan reformular esa identidad nacional y fuerzas que intentan mantener la identidad nacional en los mismos márgenes que hayan sido estipulados hasta el momento. Por eso, la identidad nacional saudí no se puede entender hasta el momento sin el factor religioso, pero no es menos cierto que la identidad nacional saudí que se construya de aquí al futuro tendrá en la religión un elemento de constante discusión y reformulación. Hasta aquí termina la exposición sobre el trabajo realizado por el profesor David Hernández
de la Universidad Europea de Madrid, y por la profesora Paloma González del Miño sobre la construcción de la identidad nacional en Arabia Saudí, la alianza político-religiosa entre el wahabismo y la Casa Saud. Muchas gracias por su atención.